tardes, queridas almas en evolución. Un saludo de alma al alma y bienvenidos a mi canal. Soy Berito y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la biodecodificación biológica o decodificación biológica. ¿Qué es la biodescodificación? La biodescodificación es una disciplina o es una técnica que dice o que busca entender por qué las enfermedades físicas o la sintomatología es el resultado de las emociones no gestionadas. Esta disciplina, esta técnica, es una técnica que digamos que la creó el doctor Hammer a finales de los años 70, principios de los 80. Él tuvo un acontecimiento personal, se le murió un hijo, él tuvo un accidente, bueno, fue un accidente por allá en una isla italiana y le dispararon al hijo y resulta que a raíz de eso él y su esposa enfermaron de cáncer y ellos eran oncólogos, los dos eran oncólogos y al enfermar ellos de cáncer, él de cáncer de testículos y ella de cáncer de mama, como que él se dio cuenta que había fallecido un hijo y que se enfermaban precisamente de los órganos que crean la vida. Y es cuando él empezó a pensar que detrás del cáncer, sobre todo del cáncer, porque esa era su especialidad, había un tema de no saber gestionar las emociones. Y luego se empezó a dar cuenta que en los pacientes que él recibía en su clínica, pues todos tenían antecedentes de emociones no gestionadas en su vida, y empezó una investigación en prácticamente 8,000 pacientes. Y de ahí nace lo que hoy conocemos como la biodecodificación biológica o descodificación biológica. Ha tenido obviamente muchísimos avances en los últimos años con otros especialistas que han ido ahondando en la investigación del doctor Hammer, y hoy en día prácticamente la ciencia, porque incluso ya en la universidad, dentro de lo que es medicina, ya se empieza a ver esta disciplina con otros ojos. Por ahí va. ¿Cómo se aplica la biodescodificación en la práctica? Bueno, la biodecodificación es, como ya les he explicado, es una técnica que dice que las enfermedades físicas o la sintomatología es el resultado de la no gestión de nuestras emociones, pues en la práctica lo que se hace es buscar la raíz emocional que ha generado esa enfermedad, que no se le llama enfermedad, además en biodecodificación se le llama adaptación, porque el cuerpo se adapta a una situación de no gestión y por eso genera lo que es la enfermedad o lo que es la sintomatología. Entonces, es ahondar en la raíz emocional. ¿Cómo hacemos eso? En base a entrevistas, a conversaciones, pues vamos ahondando hasta llegar al momento donde se crea ese trauma o donde se queda toda esa emocionalidad sin gestionar. ¿Qué beneficios se pueden obtener de la biodescodificación? Bueno, los beneficios lo más importante es buscar la sanación. Ahora bien, es importante que sepan que una persona que va donde un biodecodificador es una persona que ya va con un diagnóstico médico, porque el biodecodificador no es médico y por lo tanto no diagnostica. Entonces, es una técnica de la medicina alternativa. O sea, un biodecodificador responsable siempre le va a decir a una persona: tú sigue el tratamiento médico y de manera paralela nosotros vamos a buscar la raíz que ha generado esta sintomatología. Por ahí va. ¿Hay evidencia científica que respalde la biodescodificación? Bueno, hay los estudios del doctor Hammer, pero decir que científicamente la ciencia ha podido llevar a cabo estudios y que sean de manera fehaciente y que de alguna manera se pueda explicar científicamente lo que ocurre, no. Lo que sí hay muchísimos testimonios, muchísimos, de gente que se ha sanado por completo aplicando esta técnica. Eso sí que hay miles de testimonios. ¿Quiénes pueden beneficiarse de la biodescodificación? Todas las personas se pueden beneficiar de esta técnica, porque si tú tienes una manifestación física, una enfermedad, un diagnóstico,
tú puedes recurrir donde un biodecodificador para que te ayude a encontrar la emoción que tienes atascada ahí para que todo eso pueda fluir. Ahora bien, el médico como tal cura, entonces es el que cura el cuerpo físico. Y el biodecodificador es el que va a hacer que la persona, con la información que él le da y que le proporciona, pueda hacer su propia autosanación. Yo no considero que el biodecodificador sea un sanador en lo absoluto. Yo pienso que todo ser humano tiene la capacidad de autosanarse y que el biodecodificador no te sana. Él no te sana, simplemente te da la información o te hace llegar a la información que tú mismo tienes para que puedas hacer ese proceso de autosanación. ¿Qué tipo de enfermedades se pueden abordar con la biodescodificación? Yo creo que todas. O sea, como biodecodificadora que soy, pienso que todas las enfermedades, todas las manifestaciones, si nosotros empezamos a ahondar y hacemos un trabajo honesto con nosotros mismos, un trabajo profundo, siempre vamos a encontrar la raíz, sea en nosotros mismos o sea en nuestros ancestros, porque todo eso también tiene que ver. O sea, lo que abarca la biodecodificación es muy amplio, no solamente es nuestra vida o nuestros acontecimientos o nuestras experiencias, es también transgeneracional, o sea, de 7 generaciones hacia atrás por línea paterna y 7 generaciones hacia atrás por línea materna, o sea, son 14 generaciones y todo lo que podemos encontrar ahí, que podemos haber heredado, es muchísimo. ¿Qué técnicas se utilizan en una sesión de biodescodificación? Bueno, en una técnica de biodecodificación lo primero que se hace es empezar a ahondar a través de una conversación en todo lo que le puede haber ido afectando. Yo lo que suelo hacer con mis consultantes es empezar a explicarles todo lo que es el proyecto sentido para que puedan entender que eso que probablemente están viviendo no sea de ellos, pueda que sea algo que trajeron en su codificación celular de quién sabe qué tiempos atrás. Porque cuando nosotros nacemos, no solo nacemos con un ADN biológico, nacemos con un ADN emocional que está impreso en nuestras células, en nuestro código genético. Y eso es lo que muchas veces nos afecta, nos incomoda y no sabemos de dónde viene. ¿Cuánto tiempo suele durar el proceso de biodescodificación? Eso depende de cada persona. Cada persona es un mundo, cada ser humano es totalmente diferente. Depende mucho también de la complejidad que tenga la adaptación y la sintomatología. Hay personas que en una sola sesión pueden totalmente sanar, hay personas que requieren muchas más sesiones y hacer un trabajo mucho más profundo. Depende mucho también del nivel de conciencia que tenga la persona en el momento en el que va donde un biodecodificador. ¿Cómo se diferencia la biodescodificación de otras terapias alternativas? Bueno, hay muchas terapias alternativas, hay terapias energéticas, holísticas, terapias de nutrición, terapias que tienen que ver con reprogramación mental, terapias que tienen que ver incluso con hipnosis, o sea, hay muchas terapias. Lo que hacemos aquí en el tema de la biodecodificación es buscar la raíz emocional. O sea, no estamos centrados, por ejemplo, en el tema de nutrición o en el tema de energía, es más bien en el tema básicamente emocional. ¿Qué significa realmente biodescodificar una enfermedad o síntoma? Bueno, es biodescodificar una enfermedad o un síntoma, es quitarle como el código, es como quitarle, como quitar de la programación del ADN el código que nos está afectando para que nosotros estemos en esa situación. Yo siempre lo explico de esta manera, es como que esa emoción, la palabra emoción es emotion en inglés, es energía en movimiento. Entonces es como que esa energía está atrapada, no puede fluir y es lo que nos está provocando un bloqueo, ese bloqueo emocional
está en nuestro organismo provocando un bloqueo físico. Entonces está así como cuando estamos buscando algo en internet y no lo encontramos. Entonces, mientras no tomemos acción para que esa energía pueda fluir y pueda salir, vamos a tener ahí atascado el síntoma o la enfermedad o la adaptación. ¿Por qué el cuerpo expresa lo que muchas veces callamos con la mente o el corazón? Porque el cuerpo nos está avisando, el cuerpo tiene conciencia propia. El cuerpo dice, oye, mira, tienes ahí algo que trabajar y no lo estás haciendo. Entonces como que te golpea, te da toquecitos y te dice, hola, hola, el trabajo que tú no estás haciendo, lo estoy yo haciendo, lo tengo que hacer yo, pero de alguna manera te tengo que avisar que tienes algo pendiente. No puedes estar viviendo resentido con tu papá, tu mamá o con quien sea por algo que ocurrió hace 20 o 30 años atrás. O sea, es una emoción que ya, o sea, tienes que trabajarla para que eso pueda fluir, pero mientras tú no lo hagas, yo voy a estar aquí recordándote cada día el trabajo que tienes por hacer. ¿Todos los dolores o enfermedades tienen un origen emocional? Para mí sí, para mí sí. Para mí todos los dolores, toda la sintomatología tienen una base emocional. Como lo dije anteriormente, la ciencia no lo ha probado, pero ya es cuestión de perspectiva. O sea, dentro de lo que es mi verdad, toda sintomatología y toda enfermedad tiene un origen emocional. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo, todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo es algo que nosotros no hemos podido digerir en la vida. Es, no sé, el maltrato, algo que nos han impuesto y que chuta nos ha costado. He tenido que hacerlo, pero no lo he podido digerir. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la sangre, todas las enfermedades relacionadas con la sangre tienen que ver con la familia. Todo lo que es el lado izquierdo de una persona diestra tiene que ver con la energía femenina, las mujeres de la familia. Todo el lado derecho tiene que ver con la energía masculina, los hombres de la familia. Entonces, si se enferma, por ejemplo, cáncer de mama izquierdo, ahí hay cosas que trabajar con las mujeres de la familia. Cáncer de la mama derecha, hay muchas cosas que trabajar o no gestionadas con los hombres de la familia. El tema de todo lo que es la cabeza siempre tiene que ver con el padre. Las piernas de cintura para abajo es lo que tiene que ver con la madre. El tema de las rodillas, muchas veces dolor de rodillas, nos falta perdonar. También tiene que ver con la sumisión. O sea, por ahí va, todo tiene un origen emocional y cada órgano está afectado por diferentes tipos de emociones. ¿De qué manera las experiencias de la infancia influyen en nuestra salud actual? Muchísimo. Lo que nosotros hemos vivido en nuestra primera infancia, segunda infancia, marca nuestro desarrollo en todos los sentidos. Entonces, si hemos tenido situaciones de conflicto en nuestra infancia, nos va a afectar definitivamente en la vida adulta. A veces no entendemos por qué. Hay mucha gente que viene, muchos consultantes que vienen y no entienden por qué viven determinados procesos de manera repetitiva. Y muchos de esos tienen que ver con algo que vivieron en la infancia. ¿Cómo podemos comenzar a escuchar los mensajes que nos envía el cuerpo? Uy, pregúntate. Yo siempre voy a decir el autoconocimiento, la autoobservación, el buscar la información. Información está dentro de nosotros, formación, algo que nos forma. Entonces, si buscamos información y empezamos a vernos hacia adentro, siempre vamos a tener la intención de descubrir más verdades. Y ese camino de descubrimiento es lo que nos va a llevar a trascender muchísimas situaciones de conflicto. ¿Qué papel juega el perdón en la sanación biológica y emocional? Y el perdón lo es todo, prácticamente, porque una persona que vive atorada por la falta de perdón, porque no puede perdonar, o dice,
perdono, pero de labios para afuera, porque no lo está haciendo realmente con el corazón, siempre va a tener estados emocionales que la van a llevar a tener una salud deplorable. O sea, de hecho, han venido personas con un sistema de salud multifactorial en todos los sentidos de una serie de situación de enfermedad, de una serie de patologías, y cuando empiezas a hablar con estas personas, tienen ahí atascado el perdón, pero en condiciones bien amplias. ¿Podemos reprogramar nuestras creencias limitantes para transformar nuestra salud? Por supuesto, totalmente. Eso ya, lo que es la reprogramación mental, aparte de que cuando tú dejas fluir las emociones, cuando tú sanas tu sistema emocional, también tiene que ir a la par con una reestructuración de todo el sistema de creencias, porque nosotros funcionamos de acuerdo a un sistema de creencias que tenemos. Entonces, cuando nosotros sanamos, también empezamos a hacer una reestructuración de nuestro sistema de creencias para poder ir avanzando en la vida, que no es eliminar esas creencias, no, es sustituirlas por creencias que sean una contribución en nuestra vida. Por ejemplo, algo muy fácil, el no puedo por el sí puedo. O sea, las creencias no se pueden eliminar, se pueden sustituir. ¿Puede cualquier persona aprender a biodescodificarse a sí misma? Por supuesto, totalmente. Una persona, yo siempre voy a decir esto, todo el mundo tiene la capacidad de autosanación, todo el mundo, eso es inherente al ser humano, nacemos con esa capacidad. Y yo siempre voy a decir y voy a defender que no existen los sanadores, solo existe la información que las personas podemos llevar a otros, o les podemos nutrir con esa información para que ellos puedan hacer su autosanación. Pero de ahí a decir que yo soy sanadora y que no, esas cosas yo definitivamente no creo. Yo pienso que todo ser humano tiene la capacidad de autosanarse con la información adecuada. ¿Qué primer paso recomiendas para alguien que quiere empezar su proceso de sanación emocional? Lo primero es autoobservarse. Es estar mirando desde que abro los ojos por la mañana a ver cómo me siento, qué es lo que está pasando dentro de mí. Más que los pensamientos es el sentir. ¿Qué me hace sentir esto? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué a lo mejor un recuerdo me trae una emoción y revivo esa sensación? Entonces la autoobservación es como lo más importante a la hora de empezar una forma de querer autosanarse. Es la autoobservación. Tenemos que acostumbrar a ir hacia adentro y autoobservarnos cómo nos sentimos durante todo el día. O sea, si a la noche cuando te vas a dormir empiezas a hacer una recapitulación de cómo fue tu día, ahí ya empiezas a hacer un trabajo contigo. Es muy importante. O sea, el trabajo más importante que tenemos en esta vida es autoconocernos. Bueno, les voy a comentar un poquito acerca de cómo empezó mi camino por el tema de la biodecodificación. Yo tuve un diagnóstico de cáncer en el año 2017. Y yo en el momento en el que me dieron el diagnóstico, con la poca información que tenía acerca de todo lo que son los temas de desarrollo personal, o del tema en el que ya había empezado a ahondar un poco el tema digamos que de la expansión de conciencia, yo era consciente de que yo mismo me había generado ese cáncer, yo mismo me lo había generado porque yo era completamente consciente de que no estaba gestionando una serie de emociones, de situaciones que estaba viviendo en ese momento. Yo cuando la oncóloga me dijo, eso cuando yo vivía en España, cuando la oncóloga me dijo, efectivamente tienes cáncer, está en tipo 2, estadio 2, y era el cáncer de mama y el cáncer más agresivo, pero también el más fácil de sanar. Yo en ese momento es cuando hice el gran clic de mi vida.
en ese momento fue cuando dije, bueno, pues si me voy a morir al menos viviendo mejor de lo que he vivido hasta ahora. Y decidí tomar cartas en el asunto y gestionar todo eso que yo estaba viviendo. Porque sí sabía, era plenamente consciente, o no sé de dónde tenía esa información, pero mi intuición me decía que yo tenía la capacidad de autosanarme. Y eso fue lo que realmente pasó. Yo gestioné todas esas emociones a mi manera, porque tampoco tuve protocolos, tampoco tuve una guía, tampoco nada. Fue puramente mi propia intuición, mi propio ser, mi propia alma quien me guió en ese proceso. Y hice la sanación, hice la gestión de todas esas emociones y la sanación fue automática. Nunca llegué a tomar la medicación. O sea, no obstante, con esto no quiero decir que la gente tenga que dejar sus medicamentos o que tenga que dejar los tratamientos médicos para hacer solamente biodecodificación. Jamás diría eso. Yo solamente estoy ahora mismo contando mi experiencia personal. Así es que por favor, ojito con eso, porque estoy contando mi experiencia personal. No llegué a tomar las medicinas y sí que tuve una remisión espontánea del cáncer. Nunca estuve enferma tampoco, ni un solo día desde el diagnóstico hasta vivir todo el proceso, jamás me sentí enferma, no estuve nunca enferma, estuve todo el tiempo bien, saludable incluso. Y bueno, y a raíz de que yo pude experimentar esa sanación fue cuando yo tomé la decisión, bueno, no en ese momento, unos años después, tomé la decisión de estudiar biodecodificación, pero aunque en ese momento yo no sabía nada sobre la biodecodificación, simplemente sabía y tenía la certeza de que yo me podía autosanar. Después, precisamente en un podcast, yo escuché hablar sobre la biodecodificación a unos chicos de una academia argentina. Y fue con ellos con quien yo hice la diplomatura en biodecodificación años después. Fue pero precisamente, o sea, el hecho de haber vivido, de haber experimentado la autosanación fue que me llevó a ahondar en esta disciplina, en esta técnica para poder brindar ayuda a otras personas que estén pasando por situaciones similares. Entonces, eso es, amigos, espero que les haya gustado, espero que puedan aprovechar esta información para su beneficio. Y en YouTube hay muchísima información acerca de lo que es la biodecodificación. Gracias por haberme prestado atención, un saludo y un abrazo. Gracias.